que dice, esto no lo vamos a cambiar si desde la escuela no hay un cambio drástico en los valores, en las reglas del juego, que sitúe en la cabeza de nuestros hijos un mundo diferente. El argumento expresado así es muy sensato, pero me temo que arrastra un problema. Nos falta el tiempo. Y los efectos de esa semilla, si no se ha plantado mucho tiempo atrás, vamos a tardar en verlos. Y yo creo que solo se ha plantado parcialmente. O en su defecto, la semilla que se ha plantado se ve contrarrestada por la dinámica general del sistema. ¿En qué estoy pensando? Yo sé que hay muchos maestros que con enorme coraje intentan situar en la cabeza de sus alumnos una crítica de la sociedad de consumo, una crítica del crecimiento, de la competición. Pero claro, esos chavales llegan a casa a las 6 de la tarde y embullen todos los días 300 anuncios perfecta e inteligentemente elaborados que contrarrestan de manera infelizmente poderosa el influjo de esos contenidos. Por eso me veo obligado a identificar el problema. Claro que es necesario que el sistema educativo se mueva en una clave como esta, la llamemos de crecimiento, la llamemos como queramos, pero me temo que los efectos van a ser excesivamente tardíos para lo que necesitamos. Al margen de lo anterior, tu pregunta me sirve para recordar que hay un buen puñado de movimientos que están alrededor o cerca del decrecimiento. Y uno de esos movimientos es el movimiento por la lentitud. El movimiento por la lentitud, entre nosotros comúnmente lo conocemos a través de su manifestación en la forma del slow food, la comida lenta. La tesis dice, comemos muy deprisa, la comida ya no es un ejercicio vinculado con la vida social, y por añadidura tendemos a comer comida basura. Liberémonos de esas ataduras. Consigamos comer despacio, mantengamos la conversación, miremos qué estamos comiendo. Hace un par de años cayó en mis manos, por cierto, y sirva esto como ilustración de los riesgos que nos acosan, un folleto de publicidad de Slow Food de comida lenta Bilbao, que estaba claramente promocionado por algunos de los restaurantes más caros de la capital bilbaína, que habían descubierto un nicho de mercado en lo de la comida lenta. Esto es, ofrecían comida lenta a aquellos que de siempre han comido lentamente, los ricos. Claro, esta no puede ser la perspectiva del decrecimiento, que tiene que ser una perspectiva social. ¿Por qué digo esto? Porque corre por ahí, pero en España tiene un eco muy limitado un movimiento por la educación lenta, que en una de sus dimensiones se enfrenta radicalmente a uno de los ataques más graves que padecemos, un designio obsesivo de compartimentar el tiempo. Esto lo padecemos en las universidades al calor del plan de Bolonia. Tiene usted que embuchar en 1 hora y 15 minutos el tema 17 y al día siguiente en 1 hora y 15 minutos el día 18. Bueno, creo que coincidiréis conmigo en que los profesores de los que solemos tener el mejor recuerdo de nuestra etapa de la infancia y de la adolescencia eran los que hacían exactamente lo contrario. Cuando había algo que merecía ser explicado, le dedicaban todo el tiempo del mundo, sin preocuparse por rematar el programa o no hacerlo. Esta es la perspectiva de la educación lenta. Y lo digo porque a veces sospecho, igual me equivoco, que muchos maestros que transmiten contenidos muy respetables en la línea de lo que yo he defendido, igual en sus procedimientos de administración del tiempo y de la docencia no están suficientemente a la altura de lo que reclama el movimiento por la educación lenta. En las universidades lo tenemos bastante difícil con esto de la compartimentación del tiempo, aunque yo he descubierto que una de las salidas que ofrecen esos seminarios a millares que tenemos que organizar es convertirlos en debates con los alumnos. Aunque debo confesar claramente que sospecho que los alumnos no aprenden nada de esos debates, que lo único que aprende soy yo, escuchando las cosas que dicen. No tiene que ver con tu pregunta, pero no me resisto a contar la parida. Hace 3 años hubo un debate en uno de esos seminarios sobre el franquismo. Y al final del debate yo formulé una encuesta bastante estúpida. Alumnos que estaban a favor del franquismo y alumnos que estaban en contra. Doy clases en primero de una facultad de Derecho. Conviene situar la anécdota. Y siempre en grupos de 40 alumnos aparecían 4 o 5 que declaraban simpatizar con el franquismo. Pero en uno de esos grupos solo levantó el brazo un alumno
que por su vestimenta se ajustaba al estereotipo del ácrata de la clase, pañuelo palestino, cinta, y yo pensé que se estaba riendo de mí, o en su defecto que era víctima yo de un programa de cámara oculta. Te estás descojonando de mí. Y el hombre ofreció la explicación de los pantanos, que Franco dijo, bueno. Y recuerdo que al llegar a mi casa, ese día me tocaba a mi hija Ana, que tenía 15 años, y le digo, aprovechando lo del seminario, Ana, tú por cierto, de Franco, ¿qué piensas? Y su primera respuesta fue, era un hijo puta. Digo, bueno, pero sabrás algo más de Franco, ¿no? Y dice, sí, que era el abuelo de una que concursa en Mira quién baila. Un retrato cabal del mundo que ha generado la educación progresista.